Hola, hola, buenas tardes amigos, buenas tardes amigos y amigas que están a través de este medio acompañándonos. Siempre contento aquí de estar compartiendo con ustedes información actualizada con temas que tú has solicitado a través de estos medios. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, pero lo vamos a abordar de una manera de casos clínicos. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de vida real, de la vida real, de los casos que nos llegan día a día a la consulta, qué casos nos llegan a los servicios de urgencia, cómo los estamos tratando, cómo estamos abordando este tipo de enfermedades. En este caso son las infecciones de vías urinarias que están propiamente en el riñón. Y por estar propiamente en el riñón se caracterizan o se nombran médicamente como pielonefritis. Pielonefritis, vamos a abordarlo desde las causas más comunes, más frecuentes, los factores de riesgo. Vamos a ver cómo hacer el diagnóstico, cómo abordarlo a los pacientes, qué tipo de pacientes son los más frecuentes que se están enfermando de este tipo de enfermedades, de este tipo de patologías, si son hombres, mujeres, ¿verdad? Pues vamos a esperar a que se sigan conectando nuestros amigos a través de las redes sociales para que también nos acompañen y que compartan con nosotros todas sus dudas, que compartan con nosotros su información o incertidumbres que tengan con este tema. Y si algún familiar ha padecido este tipo de patología, pues también compartírsela para que estén actualizadas. Estas contenido informativo se va a quedar en las redes sociales porque lo vamos a dejar en la página de YouTube, y también vamos a invitarlos para que nos sigan acompañando a través de las redes sociales en la página web. El website está prácticamente como doctor César González.mx. Ahí lo van a estar observando en la parte inferior de la pantalla. Van a estar observando también el número de teléfono por si quieren acompañarnos con unas preguntas a través de WhatsApp. Y también en Instagram, ahí vamos a estar dando información, contenidos de salud, contenidos actualizados de temas que tú quieras saber, que temas que tu familiar o tu amigo está padeciendo y que quieras saber alguna otra opinión. Nosotros con mucha honestidad y con mucho cariño vamos a estar transmitiendo esta información. Mi apreciada Stephanie, ¿cómo vamos? Muchos saludos, doctor, de parte de Isael Camacho y Samuel Bravo. Mi estimado licenciado Samuel Bravo, que siempre nos acompaña cada semana, y Isabel Camacho, también una amiga apreciada. Pues estamos aquí ya por iniciar con el tema de pielonefritis aguda, porque se clasifican en pielonefritis crónica y pielonefritis aguda. Vamos a abordar el tema de pielonefritis aguda. Y lo vamos a hacer a través de casos clínicos, y conforme los casos clínicos vamos a ir desarrollando todo el tema de interés. Hace unos días nos llegó, bueno, vamos a hacer el caso, vamos a tocar precisamente el caso clínico que hoy, hace unas horas, nos acaba de llegar. Es de una amiguita, gran amiga, que el día de hoy nos aborda por vía telefónica y finalmente la recibimos en el servicio de urgencias, una jovencita de 19 años de edad, que inicia con un dolor característico en la región lumbar, que es en la región derecha. Ella lo refiere en ese sitio de inicio el dolor, que posteriormente fue acompañándose de ardor, pujo, tenemos que es la sensación de que orina y no termina de orinar. Esos son los síntomas principales. Dejaron pasar un par de días, la evolución se fue complicando porque se agregó fiebre, posteriormente de la fiebre, náuseas y vómito. Ya después de haber pasado 3 días de evolución, acude a una segunda opinión y en donde la revisamos y la exploramos. Primero el interrogatorio, que es importante el interrogatorio para ver cómo fue el inicio de su padecimiento, ya que nos cuenta cómo sucedieron las cosas, que si ya le había dado este dolor anteriormente, y nos refiere que sí, efectivamente ya había padecido hace un par o 3 años había presentado este dolor.
Vamos a ver el video. ¿Cuándo empezó con ser más el dolor? El lunes por la noche. El lunes por la noche. Ya prácticamente tenemos lunes, los martes, miércoles, jueves, 3 días. 3 días. ¿El dolor en qué parte empezó? ¿En qué sitio? Ese dolor se acompañó con náuseas, con fiebre, La presión baja. la presión baja, ardor para orinar. Sí. Ok. Aparte de esto, ¿ya le había dado este dolor anteriormente? Sí, hace 3 años. Hace 3 años este dolor le había dado. Muy bien. Como vemos, fue un caso del día de hoy, hace unas horas. Ya después de que nos empieza a contar el inicio de su problema, nosotros la exploramos en donde hacemos una maniobra clínica que se llama puñopercusión, es golpear precisamente en forma no tan fuerte, nada más para ver si despierta dolor o una sensación de malestar al momento de golpear en la parte lumbar, y ese signo clínico se llama signo de Giordano. Giordano fue el que lo descubrió y precisamente es positivo cuando empieza con dolor o se manifiesta con ese dolor al momento de tocar, de palpar, ¿verdad? Obviamente se descarta cualquier otra patología, enfermedad abdominal, se valora que no haya tenido irritación peritoneal, o sea que haya un cuadro que tenga que ver con una cirugía, una apendicitis o un quiste de ovario, porque hay que recordar todos los diagnósticos diferenciales que se pueden confundir con una pielonefritis, pues son varios. Hay que descartar que no sea, por ejemplo, en ese sitio del lado derecho, hay que descartar que no sea apendicitis, que no sea una colecistitis, o sea, piedras en la vesícula, o el apéndice es parte del intestino entre la unión del grueso con el delgado que se inflama y puede perforarse y puede ser un diagnóstico que tenemos que descartar. También tenemos que descartar una neumonía en la parte inferior del lóbulo del pulmón derecho, en este caso, que es el donde refiere más la molestia. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y esto es a través de la auscultación de los pulmones. También tenemos que descartar otras enfermedades de la mujer en los ovarios, por ejemplo, quiste de ovario, un quiste hemorrágico, que sea quirúrgico, y estos son los diagnósticos diferenciales, pero a través de la clínica lo podemos saber. También nos tenemos que apoyar con estudios de gabinete, por ejemplo, rayos X, laboratorio, examen de orina, ultrasonido abdominal, para estar precisamente certeros en el diagnóstico que es una infección de vías urinarias. Bueno, ya entrando en el tema de pielonefritis, quería mostrarle un caso clínico porque así es como nosotros podemos tener más, nos podemos tener en la mente la idea más precisa y recordarlo con más tiempo con un caso clínico. Hablando de pielonefritis, si hablamos del riñón, precisamente con un corte aquí sagital, podemos ver cómo está por dentro el riñón, sus segmentos. En la parte interna se llama la médula y en la parte más exterior la corteza. Y en la parte interna está donde se colecta la orina. Y en estos triangulitos que están aquí, que se logran tal vez observar, estos triángulos es los filtros donde están los glomérulos. En estos triángulos, precisamente, en la unión de la corteza con la médula, es las pelvis, las pelvisillas. Aquí en el sistema colector y en este sitio, precisamente cuando las bacterias llegan a este sitio, es ahí cuando hablamos de pielonefritis o infección del riñón, porque hay otras infecciones en vías urinarias que son la cistitis, o pues son infecciones de vías urinarias bajas, que son la vejiga, por ejemplo, y las infecciones de vías urinarias altas en el riñón son pielonefritis. Y las pielonefritis se dividen en complicadas y no complicadas. Aquí vamos a abordar que la pielonefritis aguda no complicada, que es una de las causas muy comunes de consulta médica o de urgencias, como en este caso que acabamos de observar. La gran mayoría se presenta en mujeres, en damas, las infecciones de vías urinarias, por varias razones. Una de ellas es por los orificios naturales que están muy cercas y por ende son más propensas a infección de vías urinarias.
La, la pielonefritis son dos vías de ingreso de bacterias a través de la vía urinaria. La más común y la más frecuente, obviamente, es vía ascendente. Por aquí podemos ver una imagen, cómo va en forma desde la vejiga subiendo las bacterias hasta, a través de los conductos urinarios que le llamamos uréter nosotros, y llegan hasta precisamente llegar al riñón. Ahí en el riñón se van y se alojan en los filtros precisamente y provocan una inflamación, provocan la pielonefritis. Otra vía de ingreso de bacterias son a través de los vasos sanguíneos. Es una vía endógena. Por ejemplo, una infección en otro sitio, en los pulmones, por ejemplo, o en una herida quirúrgica, y que a través de la sangre se van las bacterias y llegan a los riñones. Es otra vía de ingreso de las bacterias para ocasionar la pielonefritis. Vemos que son las dos. ¿Cuál es la más frecuente? La vía ascendente a través de la vejiga. ¿Cuáles son los síntomas que más común va a presentar las personas con pielonefritis? Son dolor, como la jovencita que acabamos de ver hace un momento, dolor en la región lumbar, puede ser unilateral del lado derecho o lado izquierdo, o puede ser los dos cuando es una infección bilateral, o sea, de los dos riñones, una pielonefritis aguda bilateral. Entonces, ese es uno de los datos clínicos principales, el dolor. Hay también hematuria macroscópica o microscópica. Macroscópica quiere decir que la persona puede observar a través de la taza del baño cuando orina una orina más concentrada, más roja. Esto nos habla que hay un sangrado que es observable a simple vista. Y la fiebre. Estas tres características clínicas o escalofríos son los datos que más comúnmente se pueden presentar en una paciente con pielonefritis. Escalofríos, fiebre, dolor lumbar son los datos. Pero hay otros como náuseas, vómito, por ejemplo, pero eso es más que nada secundario a la misma fiebre. Pero esta misma infección se puede ir a la sangre, la infección del riñón, y puede llegar a la sangre y puede hacer una complicación pues severa y ocasionar lo que nosotros llamamos una sepsis o una reacción inflamatoria por una infección que se ha pasado a la sangre y después puede migrar hacia el corazón, y esto puede ser mortal si no se atiende oportunamente. Desafortunadamente, la gran mayoría de las infecciones de vías urinarias las subestiman y desafortunadamente llegan al servicio de urgencias ya complicadas las infecciones de vías urinarias, la pielonefritis, y estas complicaciones pueden desarrollar abscesos, pueden desarrollar necrosis de estas pelvis, y esta necrosis pues es una complicación grave, y esto también puede ocasionar complicaciones a futuro y desarrollar más sensiblemente la pielonefritis crónica. Por eso es importante abordarlas, por eso es importante a las infecciones de vías urinarias detectar cuál es el origen, porque los factores de riesgo para desarrollar pielonefritis, ahorita los vamos a contar. Primero que nada, los principales factores de riesgo es más frecuente en mujeres. En vida sexual activa, la vida sexual activa favorece al desarrollo de infecciones de vías urinarias. Otro de los factores de riesgo son aparatos como los dispositivos, el DIU, porque se alojan y se adhieren bacterias a través de ese cuerpo extraño que es el dispositivo. También otro factor de riesgo para desarrollar estas infecciones son piedras o litiasis en los riñones, ya que se adhieren también bacterias a las piedras o a los minerales que están dentro de estos filtros, las piedras, y se adhieren las bacterias y ocasionan infecciones. Este es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo también son las personas que utilizan mucho las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias, personas que de repente tienen una salida de orina involuntaria, utilizan la toalla sanitaria para evitar mojar lo que es la pantaleta. Y estas toallas sanitarias pueden contaminarse con bacterias porque normalmente tenemos todas bacterias en la orina. Estas bacterias de alguna manera no son causantes de infección, pero cuando aumenta el número de bacterias en la orina sí pueden generar una infección.
Y las personas que utilizan estas toallas sanitarias en forma constante y no se las cambian periódicamente y dejan esa humedad en la toalla, pues las bacterias que están ahí en forma ascendente pueden llegar a vejiga a través de la toalla a la uretra primero y posteriormente a vejiga, y de vejiga subir por el uréter hasta llegar a los riñones. Este es uno de los factores de riesgo en las damas. Otro de los factores de riesgo, fíjense que y muy común, es la técnica del aseo. Cuando se van a hacer del baño, van a hacer sus necesidades fisiológicas, como al finalizar de hacer del baño, a limpiarse, la higiene. Muchas de las damas, por estar en el trabajo, por estar a las carreras, como le dicen por ahí mis amigas, que estamos con mucho trabajo y tenemos que rápido ir al baño, y la manera de asearse, muchas veces por la rapidez lo hacen de atrás hacia enfrente y arrastran lo que son las heces hacia lo que es la vagina, y contaminan la vagina y posteriormente a la uretra, y de la uretra en forma ascendente hasta la vejiga. Entonces la técnica adecuada es, si van a asearse, es de enfrente hacia atrás, de enfrente hacia atrás. Parece sencillo, parece de lógica, pero créanme que hemos tenido a muchas pacientes aquí hospitalizadas, complicadas por pielonefritis, por esa técnica, porque no nada más el médico se tiene que dedicar a dar el tratamiento para las infecciones de vías urinarias, sino debe saber por qué está pasando tan constantemente infecciones o por qué presentó la pielonefritis, porque una vez que se desarrolla la pielonefritis es una complicación. Las infecciones de vías urinarias son comunes, sí, pero si son recurrentes o si presentan pielonefritis, hay que investigar por qué presentó la pielonefritis. Y el interrogatorio tan importante es que podemos descubrir que el factor de riesgo era que se aseaban de atrás hacia adelante, las heces contaminan en forma ascendente a vagina, uretra, vejiga, uréter y riñones. Entonces la técnica es de enfrente hacia atrás. Otro factor de riesgo son los pacientes que tienen sondas urinarias porque han sido operados por otro tipo de cirugías y que tienen su sonda urinaria, pues se adhiere esa bacteria a la sonda urinaria y ocasionan infecciones y pueden ascender a ocasionar la pielonefritis. Los pacientes diabéticos mal controlados se favorece a desarrollar pielonefritis. También otro de los factores de riesgo son los pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, los pacientes que han sido trasplantados o pacientes que están en quimioterapia, que sus defensas las bajan para evitar una reacción, por ejemplo, para evitar el rechazo. También son vulnerables a infecciones de vías urinarias y a padecer pielonefritis del injerto trasplantado, y es por eso que es importante hacer sus laboratorios mensuales al recién trasplantado, sus cultivos de orina para detectar oportunamente infección de vías urinarias subclínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay manifestaciones clínicas, pero a través del general de orina o el cultivo podemos observar desarrollo de bacterias y por ende podemos dar un tratamiento oportuno antes de que desarrollen los síntomas, antes de que desarrollen una infección muy severa. Por eso el control periódico de los pacientes inmunocomprometidos como diabéticos o pacientes con quimioterapia y pacientes trasplantados, obviamente. Otro de los factores de riesgo, ya habíamos comentado, son las piedras en los riñones o a través de los conductos urinarios, obstrucciones de los conductos urinarios que disminuya o provoquen obstrucción en el drenaje de la orina. También otro factor de riesgo son en las personas embarazadas, en las damas embarazadas. Por el crecimiento del bebé va tomando más tamaño, y entonces al momento de crecer el útero, la matriz, entonces va haciendo una ligera compresión en los conductos urinarios, y esto puede generar infección de vías urinarias, y es más común que presenten pielonefritis las personas en el embarazo conforme va aumentando sus meses de gestación. Otro de los factores de riesgo, pues ya mencionamos la gran mayoría de los factores de riesgo. Uno importante es
en las personas que ya van disminuyendo su nivel de estrógenos, en las damas de 45 años en adelante. En estas damas, ¿qué es lo que pasa? Que el nivel de estrógeno disminuye y disminuye células o bacterias, perdón, que están protectoras, como en el intestino tenemos nosotros lactobacilos, que son protectoras de nuestro organismo. También en las damas en región vaginal tienen lo que son lactobacilos protectores, o en la piel cerca de lo que es el orificio natural, vagina y la región anal. Entonces, en ese trayecto, en ese segmento, estas bacterias van a impedir que las bacterias intestinales vayan a cruzar a región vaginal y posteriormente a la uretra y ocasionen la pielonefritis. Conforme va aumentando la edad, el nivel de estrógenos va disminuyendo, el nivel de bacterias protectoras también va disminuyendo, por lo tanto las bacterias oportunistas del intestino van pasando con singular alegría a través de vagina, uretra y a riñones y ocasionar las pielonefritis. Es por eso que las personas de 45 años en adelante con niveles de estrógenos menores son más predisponentes a desarrollar infección de vías urinarias. Para ellas, cuando se hace esa detección, hay cápsulas vaginales, así como hay lactobacilos vía oral, hay cápsulas vía vaginal de lactobacilos para proteger precisamente y tener profilácticamente bacterias buenas que protejan e impidan el paso de las bacterias patógenas, en este caso bacterias intestinales. ¿Cuáles son las bacterias más comunes que se presentan en la pielonefritis? Son la E. coli, es la más común. Afortunadamente no es tan agresiva como otras bacterias que pueden adquirirse también estas infecciones, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos con defensas muy bajas. Pueden ellos adquirir incluso bacterias como la pseudomonas, y esta es una bacteria muy agresiva que sí puede ocasionar complicaciones severas como abscesos, o puede ocasionar lo que es el enfisema gas dentro del riñón, y esto es algo muy complicado. O pasar esa bacteria a través de la sangre y ocasionar una sepsis, un choque séptico, y eso es fatal. En los hombres también es posible desarrollar pielonefritis, y la causa más importante o la más frecuente en los varones es el crecimiento de la próstata. El crecimiento de la próstata va a obstruir el drenaje de la orina y se va a quedar un reservorio, una reserva de orina que no salió. Esa reserva de orina, como normalmente hay bacterias, es como un caldo de cultivo, empiezan a crecer y multiplicarse esas bacterias en esa orina que no salió. Entonces, al estar ahí estas bacterias pueden en forma ascendente ir hacia los riñones y ocasionar la pielonefritis. Es por eso que los pacientes de 45 años en adelante o 40 años en adelante hay que hacer su revisión periódica para la detección oportuna del crecimiento prostático, y también, por ende, detección oportuna del cáncer de próstata, y así evitar las pielonefritis en los varones. Entonces vemos que también en los hombres puede haber causas de pielonefritis. Esos son los factores más comunes, pero el que más comúnmente desarrolla pielonefritis son las damas, por todos los factores que ya hemos comentado. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer una vez que hace uno el diagnóstico clínico? El diagnóstico por inspección, palpación, percusión, interrogatorio, por la historia clínica. Bueno, el otro estudio es un examen general de orina o un cultivo. Lo importante aquí en las infecciones de vías urinarias es detectar qué bacteria es la causante, qué patógeno es el causante de esta infección de los riñones. Porque la gran mayoría damos antibióticos empíricos sin saber realmente si es el ideal para la bacteria. ¿Y qué ocasionamos cuando no damos un antibiótico correcto o no damos un tratamiento por el tiempo que debe de ser? Lo que hacemos es resistencia a las bacterias. Una bacteria que E. coli, que normalmente antes se trataba con penicilina, antes se trataba con trimetoprim con sulfametoxazol, que es el Bactrim, por ejemplo, o las levofloxacinos o ciprofloxacinos, que antes eran de la primera línea. Hoy en día ya la gran mayoría son resistentes, la gran mayoría de las damas, a este tipo de antibióticos, porque ya se utilizaron en forma indiscriminada por un tiempo muy corto, no trataron
adecuadamente la infección de vía urinaria y por lo tanto ya son resistentes a este tipo de antibióticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo ideal es hacer un cultivo antes del tratamiento y después del tratamiento para estar seguros que la bacteria ha sido eliminada y así evitar la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aparte del cultivo de orina? El general de orina, un simple general de orina, podemos nosotros detectar proteínas en la orina, que esta proteínas en la orina es secundario a la infección. Hematuria, también el sangrado en la orina la podemos detectar y también podemos hacer un ultrasonido para ver si hay dilatación de los riñones y la tomografía, una tomografía simple, podemos detectar la pielonefritis. Espero sus comentarios, espero todas sus inquietudes y que también esperamos que nos sugieran qué temas quieren que abordemos para la próxima semana. La próxima semana vamos a, por ahí tenemos, Stephanie, algún tema que nos pidieron. Hasta el momento no, doctor, pero hay muchos comentarios y le mandan saludos, al igual que Maggie Arias, que dice muchísimas dudas despejadas el día de hoy. Gran tema, doctor, muchas gracias. Maggie Arias, mi querida amiga, precisamente Maggie, otras causas de pielonefritis son riñones poliquísticos. Los quistes, también la gran mayoría de los quistes renales, cuando son más de 3, se llama poliquística o enfermedad poliquística. Estos quistes son líquido estéril, pero en ocasiones pueden sangrar internamente y pueden formar coágulos o se pueden infectar estos quistes y ocasionar la pielonefritis también en pacientes con quistes. Por ahí por WhatsApp tengo un mensaje, Stephanie, que es anemia en pacientes con anemia renal, que es una anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Muy probablemente ese tema vamos a tocarlo. Es precisamente María de Lourdes que nos estuvo mandando WhatsApp el día de hoy y vamos a abordar el tema de anemia a través de la enfermedad renal crónica. Todo lo que sus dudas que tengan con respecto a la anemia los vamos a tocar en la próxima semana y vamos a estar receptivos a todos sus comentarios a través de la página web, a través del Facebook y del Instagram y siempre contentos y felices de poder estar compartiendo con ustedes esta información. Gracias y muchas bendiciones.